días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, último programa de septiembre de 2020, 30 de septiembre, miércoles, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos a empezar con el compañero Gustavo Robreño, que desde La Habana, Cuba, nos va a comentar sobre la situación de Naciones Unidas y el futuro del sistema internacional para que pueda consolidarse la paz o evitar una guerra mundial. Desde Cuba, Gustavo Robreño. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Tal vez por efectuarse en circunstancias extraordinarias en medio del terrible contexto de la COVID-19, que la obligaron a adoptar el método virtual, o por la propia realidad dramática de la complicada situación internacional, plena de tensiones, sanciones, agresiones y guerras, el hecho cierto es que el 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, recién comenzado, ha tenido notable repercusión mundial, en especial las intervenciones de los jefes de Estado en sus momentos iniciales. No son pocos los observadores que consideran a la ONU atravesando su etapa de mayores y más numerosos peligros, tanto en lo que respecta a su influencia y autoridad, como su propia existencia material y disponibilidad de recursos. Aunque viene sufriendo una evidente declinación de ambos elementos, agudizada desde el momento mismo en que Bush hijo lanzó la guerra de agresión contra Irak, pasando por encima del Consejo de Seguridad, seguido por la destrucción de Libia por parte de la OTAN, con la anuencia de dicho Consejo en este caso, no cabe duda de que la Organización Mundial y sus agencias especializadas se mantienen hoy como el último refugio evidente del multilateralismo y la legalidad internacional, sostenidas por la Carta de Naciones Unidas, que al menos teóricamente sigue siendo un amparo legítimo y unánimemente aceptado por los 193 países que la forman. Al actual secretario general, el ex primer ministro portugués António Guterres, le ha tocado la difícil y angustiosa tarea de poder conducir a las Naciones Unidas en medio de estos mares encrespados y tormentosos, intentando hacerlo sin abandonar sus principios esenciales y a la vez moverse hábilmente y ganar apoyos frente a quienes se han propuesto desacreditar primero y destruir después a la Organización Mundial. El régimen de Trump en Estados Unidos encabeza hoy a los enemigos de la ONU y no se oculta para proclamarlo. Una reelección de Trump acrecentaría estos peligros y añadiría nuevas incertidumbres acerca del futuro y del papel que debería jugar en la solución de los problemas mundiales. Por otra parte, debe encarar ya seriamente su reforma y democratización como algo que, lejos de debilitarla, la fortalecería y ampliaría sus bases de apoyo, especialmente en los países en vías de desarrollo, que componen la amplia mayoría de su Asamblea General. En momentos tan difíciles en que la hegemonía imperialista pretende imponerse a toda costa, sin respetar la ley internacional, haciendo trizas a la Carta Fundamental y a todos los acuerdos y resoluciones previos alcanzados en aras de la paz y la cooperación, llega para la ONU esta oportunidad que pudiera ser la última. Ojalá con firmeza e inteligencia sea aprovechada. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Buenos días, Gustavo, y muchas gracias. Hoy está de cumpleaños Maxwell Castellón Vega, hijo de nuestra compañera Janet Vega Chávez. El hijo mayor, yo me imagino que ya fue abuela, ya es abuela, Janet, ¿no?
Felicidades a Maxwell. Vamos a hablar ahora de las leyes estas y de una circunstancia internacional, pero también vamos a hablar de otras cosillas por aquí. Bueno, saludos a todos los que nos sintonizan a través de Facebook Live, en la página de Carlos Amador, la página Soy Sandinista. Por cierto, están organizando el hackathon, ¿no? ¿Cuándo es? ¿No sabes? El hackathon, el evento supremo de los informáticos, ¿no? Quiero saludar a los que nos están sintonizando en este momento en Facebook Live y también a los que nos sintonizan por la vía de internet en su teléfono celular o en su radio, en el vehículo, en su casa. Saludos a todos y a los que nos sintonizan más tarde por YouTube o por el audio que queda colgado en la página web de La Primerísima. Saludos a Aureliano López, a Moisés Enrique Arana Cortés, a Jorge Palacios Navarrete, Elba Cecilia Castillo, Héctor Dávila, Marábalos, Maritza Castillo, saludos Maritza, desaparecida del mapa. A Gustavo Martínez, a la profesora Esmirna Pastrán, a Ninosca Quintanilla, Raúl Acosta, Elizabeth Pravia, Jorge Méndez, Julián Telles, Hilda Alegría, Mario Bolaños, José Rodríguez, Carmen López, Isabel Perla, Elizabeth Pravia, Gabo Val, ¿qué será esto? Hilario Medina, Ana Mendoza, Magdalena Palacios, Matilde Pérez Castro, Teresita Manzano, Julián Espinosa, Marián, Yasmina Mesa, Francisco Urbina, Chayo Gómez y Maché Picón Hernández, entre otros, porque hay algunos ahí que utilizan seudónimos. Y están transmitiéndonos, ¿a dónde? En Río Blanco es esto, ¿verdad? Sí. Ya hay energía eléctrica, porque había un problema que había un árbol, había cortado el fluido eléctrico porque había caído sobre un cable. Eso fue anoche. Quiere decir que ya lo repararon. Saludos a los compañeros desde Río Blanco y muchas gracias por retransmitir a través de Facebook Live. Bien. Canal 5, Río Blanco. Bueno. Quería hablar un poco de un compañero al que desgraciadamente no hemos recuperado su memoria como deberíamos haberlo hecho. Entre tantos héroes y mártires que hay, ¿verdad? De la revolución, si uno se pone a recabar los nombres de tantísimos héroes que cayeron asesinados combatiendo a la contrarrevolución o a la guardia somocista, o aquellos miles de civiles asesinados por la guardia con sus bombas, con sus metralletas, con sus tanques, con sus cárceles, con sus secuestros, por la guardia, por la contra, ¿no? ¿Cuántos miles de campesinos fueron desaparecidos por los mercenarios al servicio del imperialismo norteamericano? ¿Cuántos nunca, sus familias nunca pudieron recuperar sus cuerpos? Nunca pudieron tener el descanso espiritual que significa: me lo mataron, voy a su tumba, sé que está enterrado en tal lado. Son miles. El sufrimiento de este pueblo a lo largo de tantos años ha sido enorme, y para desgracia nos sumaron 251 asesinados durante la intentona golpista de 2018, porque tanto los que murieron cuando se resistieron a levantar los tranques como los que fueron asesinados por los tranqueros son responsabilidad política del somocismo, que en su afán de recuperar el poder político, porque no lo puede hacer por la vía electoral, hicieron esa caricatura de levantamiento popular. Y uno de ellos es el compañero Rodolfo Amador Gallegos. Quiero contarles la historia de Rodolfo y aprovechar lo que vamos a contar de Rodolfo para ubicar en términos históricos qué fue lo que ocurrió.
En 1975, o ese año, yo creo que los peores años de represión en el campo fueron 1975, 76 y 77. Fueron años espantosos para el campesinado nicaragüense, sobre todo en la zona norte de Matagalpa, de Jinotega, en las minas, en la Segovia. Fue de espanto lo que se vivió. Y en esas circunstancias, después del golpe del Frente Sandinista, el asalto a la casa de Chema Castillo del 27 de diciembre de 1974, que significó la liberación de 14, creo, prisioneros políticos, entre los cuales estaba el presidente Daniel Ortega o el comandante Lenín Serna, ¿no?, entre los muchos otros compañeros. Después de ese golpe, Somoza desató su furia sobre el campesinado. En aquel tiempo, la base guerrillera estaba en la zona de Guaslala, Rancho Grande, Ciuna, las minas, pues, la más fuerte. Y ahí fue que se concentró la represión. Entonces, a raíz de este golpe de Chema Castillo, la Guardia Nacional capturó a más de 100 colaboradores, militantes y guerrilleros del Frente Sandinista. El 29 de septiembre de 1975, ayer, mira qué casualidad, ayer 45 años, la Guardia informó, dio a conocer un comunicado, ¿verdad?, en el cual informaba los resultados de las investigaciones de la Corte Militar Permanente, en los cuales, según ellos, declaraban responsabilidad de una serie de compañeros y los mandó a juicio del Consejo de Guerra Extraordinario. Exoneró a 12 y responsabilizó a 28. Estaban presos en aquel momento Eberto Inser Moraga, René Núñez Tellez, que quedó en la cárcel pese a que había sido capturado poco antes del 27 de diciembre, pero no llegó a tiempo el informe del comando y quedó prisionero. Orlando Castillo Estrada, Apolonio Martínez Hernández, Rodolfo Amador Gallegos, del compañero que vamos a hablar, y Ernesto de Jesús Montiel Sirias. Sobreseyeron a Heriberto Carrillo Espinosa, Samuel Espinales Martínez, Alfonso Pérez Andino, Juan de Dios Torres Juárez, Wilfredo Marín Olivas, Ronald Duarte Toledo, Osvaldo Martínez Rodríguez, Carlos A. Villalobos Chavarría, Luis Felipe Godoy, Jaime Fajardo Miranda y Enrique Sánchez Arana. Estaba preso y ordenaron su libertad por sobreseimiento definitivo Luis Manuel Noguera. Además, en aquel momento, estoy hablando del 29 de septiembre de 1975, porque a partir de ese día capturaron a muchos más. Ya cuando empezó el juicio ya había muchos más presos. Pero en ese momento estaban sindicados, además de estos compañeros ya prisioneros, estaban sindicados en ausencia Germán Pomares Ordóñez, Charlotte Paltodano Egner, ya fallecida. Fíjense, la mayor parte de estas personas ya murieron o murieron en combate o murieron ya por enfermedades de diferente naturaleza. Germán Pomares, Charlotte Baltodano, Carlos Agüero, Jaime Cuadra Somarriba, que después se pasó al PLC, fue ministro de Defensa y murió hace algunos años, hace como unos 10 años murió. Era matagalpino. Carlos Argüello Pravia, que también falleció de enfermedad natural, fue alcalde de Matagalpa. Daniel Núñez, él vive, Daniel Núñez ha estado enfermo, pero resistiendo. Daniel Núñez fue presidente de la UNAG y fundador de la UNAG.
Adrián Molina, Alberto Núñez Rodríguez, hermano de Daniel, Otoniel Arauz, Alberto Martínez, Olga Vilés López, saludos a la comandante Olga Vilés López, Amado Martínez, Tomás Borges Martínez, Luis Carrión Cruz, Leonel Espinosa Linarte, el Conejo, saludos Leonel, César Estrada, Juan del Carmen Rosales Porras, Plutarco Elías Hernández Sánchez, que este fue un verdadero desastre, este hombre ya falleció hace un par de años, Óscar de Jesús Romero May, Roger de Sean Argüello, caído allá en Veracruz, Orlando Castellón, caído allá en las montañas de Huaslala, Víctor Manuel Tirado López, el comandante de la Revolución, Eberto Inser Moraga, René Núñez Telles, que falleció hace ya 4 años, Orlando Castillo Estrada, Apolonio Martínez, ya lo había mencionado. Estos son los compañeros a los que se indicó la guardia. El 13 de diciembre se inicia el primer juicio de la guardia contra los prisioneros del frente. El primer juicio colectivo. Ahí en la explanada de Tizcapa, ahí había una sala de justicia de la Guardia Nacional. Qué contradicción, ¿verdad? Esto es importante recordarlo, hombre. Oigan quiénes eran los jueces de la guardia. Coronel Ariel Argüello Valle, presidente del tribunal. Tenientes coronel Germán Bello, Octavio Castillo, Ernesto Chavarría y René Zelaya Paz. El fiscal era el mayor y doctor Cristóbal Merlo Murillo, de ingrata recordación, asesorado por el doctor y teniente Isidoro López Prado, otro. Y el auditor era el capitán y abogado Sergio Calderón Mendieta. Cuando empieza el juicio, estaban presos 36, 85 estaban ausentes. Habían 4 mujeres prisioneras y 16 que estaban acusadas y estaban clandestinas. Después, entre ese día de diciembre, el 13 de diciembre, y marzo más o menos, se incorporan otros prisioneros como Tomás, ¿verdad? Pero en ese momento era un reo ausente. A ver, un reo no, un acusado ausente. Las condenas más largas las recibieron Javier Carrión, que fue jefe del ejército, Juan José Úbeda, Amílcar Lorente, Tomás Borges, Marcio Jaén, saludo a Marcio allá en la ciudad de León, Francisco Maldonado, René Núñez, Rodolfo Amador Gallegos, Ernesto Montiel, Luis El Chiri Guzmán, Iván Montenegro, que cayó allá en Nueva Guinea, Javier Pichardo, que ahí trabaja en la Universidad Nacional Autónoma, Francisco Guzmán, que fue rector de la UNAM Managua, y Roberto McEwan, fallecido ya hace bastantes años. ¿Por qué los leo? Porque hay que recordar lo que pasó. Entonces, bueno, en el golpe, en el asalto al palacio, salen libres la inmensa mayoría de estos compañeros. Entre ellos sale Rodolfo Amador Gallego. Me contaba el comandante guerrillero Juan José Úbeda, saludos a Juan José, que Rodolfo hasta ese momento, su compromiso político con el frente no era de tiempo completo. Él era un colaborador que incluso lo había puesto el frente allá en la zona de Huaslala, porque en esa zona tenía su finca, la familia. Le había pedido que aceptara un puesto que le habían ofrecido como juez de Mesta para desde esa posición conocer desde adentro la información del enemigo y trasladarla a la fuerza guerrillera, a la columna Pablo Úbeda. Eso nos lo cuenta también la viuda del compañero Rodolfo Amador, a quien saludamos, por cierto, la compañera Beatriz Blandino, que vive aquí en Managua. Se vinieron allá en Huaslala. El caso es que entonces Rodolfo Amador cae prisionero y lo someten a salvajes torturas. El informe de Amnistía Internacional, fíjense bien, el informe de Amnistía Internacional de 1978
registra la captura de Rodolfo Amador el 20 de enero, perdón, de 1977 es el informe, el 20 de enero de 1975, y describe las torturas que recibió Rodolfo como puñetazo y golpes de culata, puntapiés, chuzo eléctrico, fue colgado de los brazos y golpes en los oídos con las manos ahuecadas. ¿Ah? Eso fue, lo capturan el 20 de enero de 1975 y pasa a la orden del Tribunal Militar hasta septiembre de ese año, y en diciembre empieza el juicio, él con muchos otros compañeros. Otra tortura a la que fue sometido Rodolfo Amador, lo tiraron a un hoyo que era como un gran desagüe de heces fecales, digamos, eran las letrinas del cuartel de la Guardia que había construido en Río Blanco. En aquella época Río Blanco era un caserío y creció porque se convirtió en la base de operaciones de la Guardia Nacional para lanzar sus operaciones en toda la zona de Guaslala, de Rancho Grande, de Las Minas, operaban desde Río Blanco. Entonces el cuartel era grande y habían decenas de letrinas. Entonces todas esas fecales y los orines iban a parar a un gran hoyo. A ese hoyo tiraron a Rodolfo Amador. Ahí lo tuvieron colgado, en ese hoyo. Semanas enteras. Fruto, nos contaba la compañera Beatriz, que fruto de esa estancia, por decirlo así, de esa tortura en aquel hoyo, lleno, vamos a hablar en Nica, lleno de mierda, Rodolfo adquirió una enfermedad en la piel de la que nunca se recuperó. Nunca se pudo recuperar. Imagínate, eso fue en el 75. Y cuando él cae en 1980, él padecía esa enfermedad en la piel. Entonces nos decía el comandante guerrillero Juan José Úbeda que Rodolfo, a partir de esa experiencia brutal que sufre, y luego la carceliada, pasó 4 años preso, Rodolfo asume un compromiso total con la revolución, con el pueblo de Nicaragua. Y se involucra decididamente. Después que sale de la cárcel, va a Cuba, en Cuba recibe entrenamiento y fue uno de los que integró las columnas del Frente Sur, Benjamín Celedón. Después del triunfo, Rodolfo, que nació, no está claro si nació, yo tengo la impresión que nació en la zona de Guaslala, pues. Él nació el 18 de julio, vean qué casualidad, es que lo que es verdad el calendario, 18 de julio de 1950. Era uno de 12 hijos del matrimonio de don Carlos Amador y doña Cándida Gallego. 12 hijos. Y doña Cándida enviuda cuando Rodolfo está cursando su segundo año de secundaria en el Instituto Eliseo Picado de la ciudad de Matagalpa. Eso debió haber sido 72, 73. Por ahí más o menos, un poco antes. Coincide en el instituto con la compañera Margín Gutiérrez, y después coinciden en la cárcel, y después coinciden en La Habana. Margín describe a Rodolfo Amador como un compañero sumamente reservado, de aspecto campesino, muy blanco, chele, como se les decía, o se les dice pues a los que son muy blancos. El caso es que entonces, como enviuda a su mamá, él tiene 11 hermanos, porque con él eran 12. Entonces se pone a trabajar para ayudar a su mamá. Y va a trabajar a la Prolaxa, allá en Matagalpa. Y ahí es cuando ya se involucra con el frente, después en la zona de Guaslala, etc. ¿Verdad? Triunfa la revolución y Rodolfo, él estaba seguro que habían remanentes de la Guardia que andaban matando gente, o que podían agruparse y dedicarse a matar gente y a destruir
propiedades en la zona de Gualala, la zona que él mejor conocía. Entonces se traslada a esa zona. Y Rodolfo, además, le dan la responsabilidad, estaba en el ejército, y estaba en la estructura del Frente Sandinista, y le dan la responsabilidad de organizar la recuperación de los restos del comandante Carlos Fonseca en Dipina, ahí en Boca de Piedra. Y él es el que encabeza ese operativo. Compañero Rodolfo Amador Gallego. Claro, con la colaboración de muchos otros compañeros, pero él era el responsable político de ese operativo que culmina con la recuperación de los restos, su traslado a Managua y el monumental acto que hubo en la Plaza de la Revolución para sepultarlo en lo que es su mausoleo, pues. Aquel vibrante discurso de Tomás el 8 de noviembre de 1979. Entonces Rodolfo Amador es el que se encarga de eso. Luego regresa a la zona de Guaslala y para marzo de 1980 lo trasladan a la Dirección General de Seguridad del Estado. Por cierto, ayer estuvo de cumpleaños el comandante guerrillero Lenín Serna. Saludos a Lenín. Y lo trasladan a la Dirección General de Seguridad del Estado, asignado a Departamento de Matagalpa, a la Dirección de Operaciones. El 30 de septiembre de 1980, un cable de la agencia Reuters informa lo siguiente. Un veterano comandante sandinista que pasó 4 años en las cárceles del derrocado dictador Anastasio Somoza fue encontrado asesinado en la ciudad central de Matagalpa, dijo el Ministerio del Interior. Rodolfo Amador Gallegos había estado a cargo de las operaciones militares del gobierno contra los residuos de las bandas de militantes pro Somoza en el departamento de Matagalpa. El anuncio de ayer dijo que él y su hermano Arnoldo, pero en realidad se llamaba Francisco José, fueron encontrados muertos en la ciudad. Un escueto cable de la agencia Reuters. ¿Qué fue lo que ocurrió? Rodolfo y su hermano Francisco José Amador Gallegos llevaban en un vehículo, probablemente un jeep, trasladaban a dos prisioneros, a 2 guardias somocistas que habían sido capturados, y los trasladaban de San Ramón a Matagalpa. San Ramón, que queda contiguo a Matagalpa, 10 kilómetros. Entonces, cuando van saliendo de San Ramón, en aquella época nada de eso estaba adoquinado ni pavimentado. Ahora, cuando vos vas de Matagalpa a San Ramón, como a 2 kilómetros del pueblo, está una comunidad que se llama La Garita. Bueno, entonces cuando van por La Garita, uno de los guardias se zafa, parece que los llevaban atados y no los ataron bien. Rodolfo va manejando, su hermano va a su lado. Entonces uno de los guardias se zafa, agarra el maneral, probablemente, o la gata, qué sé yo, del vehículo, y con esa gata le asesta un golpe mortal a Francisco José, y luego Rodolfo va manejando, es difícil que pueda reaccionar, y después le pega un montón de golpes pues a Rodolfo, y después huyeron. Nunca fueron capturados. Seguramente se integraron a la contrarrevolución, quizás murieron en alguno de tantos combates que hubo en los años 80, o para desgracia ahí están llegando a viejos con esos 2 crímenes astutos. Pues. Así murió Rodolfo. Ya había sido asesinado Georgino Andrade, recuerdan, ¿no? En mayo de 1980, era
el primer asesinato político de la contrarrevolución fue Giorgino, pues, ahí en San Francisco del Norte. Y estos dos compañeros son los primeros oficiales de la Dirección General de Seguridad del Estado asesinados por la Guardia. Esto ocurrió el 29 de septiembre de 1980. Ayer se cumplieron 40 años. Y Rodolfo era muy querido entre los compañeros de la dirigencia del frente, pues, porque lo conocieron por su valentía. Era un hombre arrojado, calladito, o sea, no era de los que hacía ostentación ni nada que se le pareciera, con un porte indudablemente campesino, se notaba que era un campesino norteño. Y ya te digo, los compañeros que lo conocieron tienen un gran recuerdo de Rodolfo, y también evidentemente ellos también pues se sienten un poco incómodos porque no se ha sabido rescatar la memoria de Rodolfo Amador. Sus compañeros de la seguridad hicieron una pequeña biografía, un esbozo biográfico, mejor dicho, pero hay que escribirlo, y en eso está empeñado su viuda, ¿verdad? La compañera Beatriz Blandino. Beatriz queda embarazada cuando matan a Rodolfo, y ella da a luz el 6 de mayo de 1981 a su hijo Rodolfo Evelio. Y Rodolfo había dicho que él quería que su hijo, que si, cuando tuvieran un hijo, que llevara el nombre, su nombre, el nombre y el nombre de Evelio. ¿Y saben por quién? El seudónimo más conocido de Jacinto Hernández, el primer campesino que llegó a la dirección del Frente Sandinista. Precisamente cayó en septiembre. Se cumplió ahora en el aniversario. Se recuerda a Jacinto Hernández siempre en la zona de Rancho Grande. Entonces, por Jacinto Hernández, Rodolfo Evelio Amador Blandino, el hijo de Rodolfo Amador y de Beatriz Blandino. Queremos saludar a su hijo, a su viuda, a todos los compañeros que conocieron a Rodolfo Amador Gallego, cuya memoria debemos recuperar. Estamos en deuda con este compañero que aportó a la revolución, al triunfo de la revolución, a la defensa de la revolución. Murió en la defensa de la revolución popular sandinista. Son los primeros caídos en la defensa de la revolución. Honor y gloria. 7 de la mañana con 6 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 9 minutos. Hoy es día de San Jerónimo, doctor y traductor de la iglesia. Hoy Masaya está que... Bueno, ayer, qué barbaridad. ¿Vieron esa foto y los videos? Po? Del, ¿cómo que llaman? El tope de toros, algo así es que le llaman ahí en Masaya. Qué cachimbo chaval, loco. Y de gente en general. Bueno, lo celebran también en León. Creo que en Bluefields. A San Jerónimo. Saludo a todos los masayas. Quiero saludar a un cumpleañero de ayer. Estoy con los 80. Se trata del compañero Miguel Mairena, uno de los hermanos de Laureano Mairena. El primer jefe de guardafronteras caído precisamente en defensa de la revolución. Miguel, miren que lo que es miren, él vive, por supuesto, está cumpliendo años. Bueno, ayer cumplió 65 años. Y estas son historias bonitas, po. Fíjense, él es el octavo de 11 hijos. Allá en Solentiname, en el departamento de Río San Juan, el paraíso, el archipiélago de Solentiname. Qué envidia, ¿verdad? Me hubiera gustado nacer ahí, ¿verdad? Y ser criado ahí. O en el archipiélago que queda por Puerto Díaz. Ahí en Chontales. Dicen que es una maravilla, tengo que conocer, no he conocido. El caso es que Miguel, miren qué historia más bonita. Él pudo estudiar su primaria hasta que se vino a Managua.
cuando tenía 20 años. Hasta entonces empezó a estudiar. Y la primaria la hizo en 2 años. Ahí nomasito se bachilleró. Y desde entonces no ha dejado de estudiar. Pongan cuidado, miren cómo es, vea. Cuando hay empeño y voluntad, no hay obstáculo. Miguel, después que se gradúa de primaria a los 22 años, es licenciado en teología, licenciado en derecho y maestría en derecho criminal. Ya me se trompa en la uña, yo que de bachiller no pasé. Fue voluntario del batallón de reserva 8221, sobre todo en el 1983. El jefe de transporte de ese batallón, ¿verdad? Dice que él rogaba o pedía prestado, se robaba los vehículos, pero él cumplía la misión de transportar a los hombres, 600 hombres en un batallón de reserva. Anduvieron en La Patriota, en Guanaguá, Mulucucú, El Tuma y en San José de las Mulas. Este batallón, ¿verdad? El 8221, bueno, anduvo también en Pancasán. Fue quien, una de las compañías de este batallón, recuperó los cadáveres de los muchachos de la Juventud Sandinista asesinados en San José de las Mulas. Fue uno de los primeros batallones en recibir los fusiles AK para sustituir a los besetas, los envejecidos. Miraste, los besetas eran de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los primeros batallones de recibir los AK fue el 8221. Y a la contra andaba con los M16, con la ametralladora UCI, etcétera, ¿verdad? Y este fue el batallón también que custodió la Plaza 19 de Julio, la desaparecida Plaza 19 de Julio. Los que tenemos edad suficiente sabemos dónde quedaba. ¿Vos sabés dónde quedaba la Plaza 19 de Julio? ¿Y vos, Carlos? No sabés. Y hay que te ganó. Y bueno, es que es mayor que vos. La Plaza 19 de Julio es allí donde está los camiones de arena, la terminal de los microbuses de Jinotepe, ahí frente a la UCA. Que después se convirtió en la piñata, pues. Pero todo eso frente a la UCA. Y la tarima era ahí donde está la entrada principal de la UCA ahora. Esa era la tarima. Y esa plaza llegaba hasta pegar con la pista del hospital militar. Hasta ahí llegaba la plaza. Esa plaza se puso hasta la maqueta con la visita de Carlos Botisla, que vino a insultar al pueblo de Nicaragua, especialmente a los familiares de los muchachos caídos en San José de las Mulas, que había ocurrido. Él vino en marzo, el 28 de febrero, si mal no recuerdo, fue la caída de los compañeros de San José de las Mulas. Las madres, los familiares le pedían a gritos una oración por sus hijos, y aquel señor los mandó a callar. ¡Silencio! ¿Se acuerdan? Y la gente gritando, queremos la paz, queremos la paz. El gobierno revolucionario le puso a disposición todo el transporte que había en Nicaragua para que viniera la gente. Ahí había fácil 500,000 de personas. Fácil. De todo el país. Entonces, te fijas, se aprovecha un cumpleañero para contar cosas de los años 80. Felicidades a Miguel Mairena, sobre todo de parte de Nan Kurdi, su compañera de todos estos años. Bueno, hablemos un poquito de estas leyes. También vamos a hablar, hoy para nosotros en la radio, hoy es una fecha especial, 30 de septiembre. Vamos a hablar un poquito de eso, porque no creo que me dé tiempo. Vean, nosotros estamos preparando las condiciones para que las elecciones del año 2021 sean lo más justas posible, lo más equilibradas posible. Y tenemos que limpiar la mesa de todo aquello que enturbie las elecciones. ¿Qué cosa enturbian las elecciones? En la historia de Nicaragua siempre ha sido así. La intervención extranjera. Hay que evitar al máximo posible la intervención extranjera. ¿Cómo se manifiesta la intervención extranjera en Nicaragua? Por la vía de financiamiento a través de organizaciones fachadas, o hoy en día, en este momento, ya con las nuevas tecnologías de la información, por las redes sociales, que contratan sicarios, centros de difusión masiva de propaganda y noticias falsas en distintos lugares como la India, como Brasil, como Sudáfrica,
En El Salvador lo hay, en México hay. Los famosos robots. Entonces hay que evitar al máximo la intervención extranjera. En las elecciones de 2021 tiene que ser una competencia lo más limpia posible. Vamos a defender el poder, pero no lo vamos a defender con el gatillo de los gringos encima. No, señor. No va a ocurrir aquí lo que pasó en el 90 o lo que pasó en el 84 con una intervención militar descarada de los yanquis por la vía de la contrarrevolución. No va a volver a ocurrir eso. Vamos a defender el poder con limpieza, pero también con firmeza. Aquí no estamos para poner la otra mejilla. ¿Quiénes declararon la guerra contra el gobierno legítimamente constituido del presidente Daniel Ortega? Los somocistas, los yanquis. Los yanquis nos declararon la guerra desde el mismo momento que ganó Daniel, si mal no recuerdo, fue el 4 de noviembre de 2006. 4 o 6, no recuerdo bien la fecha. Desde ese mismo momento nos declararon la guerra. Ellos al principio hicieron todo lo posible porque Daniel no ganara. ¿Se acuerdan? Incluso los europeos se metieron. El embajador español fue patrocinador de reuniones entre José Rizo, que era el candidato del PLC, y Eduardo Montealegre para unirlo. Y los gringos ya no se diga, y no pudieron unir a los liberales porque pleito a muerte por el poder entre ellos. Y como no pudieron, entonces empezaron desde aquel mismo momento a articular todos los esfuerzos posibles para o derrotar a Daniel en las siguientes elecciones de 2011 o derrocarlo por cualquier vía. Y empezaron a trabajar. En ese transcurso reclutan a los traidores, que son su instrumento principal en esa disque sociedad civil, a través de todo su aparataje de organismos no gubernamentales, a los que financiaron generosamente a lo largo de todos estos años. Crearon medios de comunicación digital, fortalecieron medios de comunicación tradicionales y se dedicaron a intervenir en Nicaragua por esa vía. Y eso desemboca en lo que ocurrió en el 2018. Ellos prepararon las condiciones durante años, preparando sus cuadros, introduciendo armas de alto calibre, preparando cuadros militares, introduciendo mercenarios que desgraciadamente lograron escapar, que eran francotiradores expertos que habían estado en la guerra de Irak, por ejemplo, con fusiles de alto poder y de largo alcance. Solo así se explica, por ejemplo, el asesinato del oficial de Hilton allá en la zona de Lupoli, por ejemplo. Entonces, prepararon todas las condiciones, intervinieron directamente para crear condiciones políticas que le permitieran eventualmente derrocar al gobierno de Daniel. Eso no fue de un mes para otro, eso no fue de un día para otro, eso no fue por las protestas, por las reformas del INS o por la reserva Indio Maíz. No. Ellos buscaban pretextos y fueron sumando. Y utilizando las redes sociales principalmente. Entonces, dinero en abundancia por la vía de esas plataformas fantasmas de los ONG y las redes sociales para infundir el pánico, el terror, la mentira, para desacreditar a la dirigencia de la revolución, para desacreditar al Frente Sandinista. Eso fue, repito, a lo largo no de un día, de dos, sino de años. Entonces hay que limpiar la mesa. Y todavía no hemos terminado. ¿Sí? Tenemos que tomar otras medidas. Entonces el presidente de la República ya ordenó, hay que hacer una estrategia que proteja al país de los delitos cibernéticos, de todo tipo, porque no es todo por asuntos políticos, no, hermanos. Si aquí hay delitos que cometen los narcotraficantes, que utilizan las plataformas digitales y utilizan internet para lavar dinero, por ejemplo, para comunicarse entre ellos. Hay de todo aquí. Los ciberdelitos también son de carácter privado.
Por ejemplo, esos delincuentes que revelan videos íntimos, fotografías íntimas con sus parejas, como chantaje, como revancha porque los dejaron o porque no hicieron lo que ellos querían. Y hay muchos casos así. Entonces hay que perfeccionar todo el andamiaje jurídico que castiga esos delitos. Pero sobre todo hay que evitar que vuelva a repetirse lo que ocurrió en el 2018. La repetición de todo aquel andanada de mentiras que sembraron para crear un clima de opinión que favoreciera acciones terroristas. Y eso hay que evitarlo. Queremos una pelea limpia. Bueno, digan verdades, ya está. Aquí nadie está diciendo de que se va a castigar a los mercenarios que trabajan en la comunicación por tener sus medios digitales. No, no es cierto. Por hacerle oposición a Daniel, no, no es cierto. Incluso por todos los insultos que rían, tampoco es cierto. Por las mentiras, sí. Sobre todo aquella mentira cuyo propósito es crear miedo. Sobre todo, pero no la única. Además, eso es fácilmente demostrable. Aquí no se trata de castigar a nadie por ejercer su derecho a la libertad de expresión, que digan lo que quieran. Pero aquellos que se dedican a tener una empresa para repetir mentiras de distinta manera a través de cuentas falsas, eso sí hay que castigarlo y eso se les puede ubicar. Y por eso se obliga a las compañías que sirven Internet a que registren ese tipo de actividades. O sea, se trata de limpiar la mesa, hermano. Aquí reducir al mínimo posible la intervención de los yanquis. Ya sabemos que todo su aparato de propaganda que lo utilizan para la guerra ideológica está a su servicio y que es poderoso. Contra eso nada podemos hacer. Pero sí podemos hacer contra los que se encargan de mentir y de inventar y de crear todo un clima de terror. Entonces, contra eso va dirigido. Y faltan otras medidas. O sea, aquí sí, vamos a hacer elecciones, claro que sí. Lo dice la Constitución. Daniel lo dijo desde el primer día que estalló la aventura Somocita. Desde el primer día lo dijo. Vamos a elecciones. 2021. Sí, vamos a ir a las elecciones. Pero hay que fortalecer, y además lo dijo, hay que fortalecer el sistema legal, el sistema electoral que tenemos. Hay que fortalecerlo, dijo él. Bueno, eso lo vamos a hacer y lo que estamos haciendo. Pero no se puede ir a elecciones, ¿verdad?, con una impunidad de quienes inventan y de quienes difunden, repiten masivamente infundios, mentiras, calumnias de todo tipo. No, tampoco no somos babosos. Hay que limpiar la mesa. Y peor, si sabes que están mandándoles reales para hacer eso y otras cosas. No. ¿Quieren ir a las elecciones? Sí, hombre. Busquen, organicen su partido o métanse un partido de los que ya están registrados. Vámonos. Y busquen sus reales. Pero que los yanquis o los europeos aquí estén financiándolo, no. Miren lo que Trump ha dicho durante todos estos años, que la Clinton se alió con Rusia para evitar que él ganara. ¿Se acuerdan? Todavía ayer o antier salió un memorándum de ellos diciendo que la Clinton estuvo involucrada en eso y que eso es inadmisible, que esa es una intervención y que no sé cuánto. Bueno, nosotros no la vamos a permitir. Incluso aquí muchas veces, ¿no han visto ustedes que hay gente que capturan en la frontera por vereda, que traen maletas de reales? Vienen a eso, a financiar actividades terroristas, y ahora van a comenzar a meter reales para financiar sus elecciones. No. Recojan los reales aquí, que se descaren los magnates y ya está, que comiencen a poner los reales. Pueden hacerlo perfectamente y es legal. Otra cosa es que los gobiernos europeos o el imperialismo norteamericano o el brasileño o el cualquiera que sea un gobierno extranjero, otra cosa es que permitírselos a ellos. Entonces, sean francos, quieren financiar a los partidos, hay que decirlo.
Y aquí hay una ley que lo impide. Pues no me vengan con el cuentecito que es para fortalecer la libertad de expresión, el acceso a la información, para capacitar la juventud y todos los inventos que hacen. ¿Ya? No. Si babosos no somos. No. Ya te dije, esto no es de ponerle otra mejilla. Y recuerden, la guerra la desató Estados Unidos. Nosotros nos hemos estado defendiendo. Y hemos estado defendiendo el poder constituido, poder revolucionario y poder legalmente constituido. Nosotros no llegamos al poder ilegalmente, ganamos las elecciones. Las ganamos en 2006, 2011, 2016. Y las vamos a ganar en el 2021. Pelea limpia, sí. Vámonos, vayan a conquistar la conciencia de la gente a ver si pueden. ¿Tienen su segmento? Sí lo tienen. ¿Quién ha dicho que no? Nosotros nunca hemos dicho que el 100% de los nicaragüenses está con nosotros, nunca lo hemos dicho. Y las elecciones no reflejan eso. Claro que tienen voto. Vayan pues, conquisten la mayoría. Voto a voto, vámonos. Vayan a los barrios. Hablen con la gente. Propongan un plan para recuperar la economía del país que ustedes destruyeron. Vale. A ver si la gente se las agarra. ¿Y cuál es nuestra mejor propuesta revolucionaria? Hacer lo que estamos haciendo. Sembrando esperanza y garantizando futuro. Esa es nuestra mejor propuesta. Ellos no tienen ninguna. Pongámonos a debatir. A ver, ¿qué van a hacer en salud ustedes? Cuéntenme. ¿Qué van a hacer? Diferente a lo que nosotros hemos hecho. Dale, pues, ¿qué van a hacer en educación diferente a lo que nosotros hemos hecho? A ver. ¿Qué van a hacer en construcción de carreteras diferente a lo que nosotros hemos hecho? ¿Qué van a hacer en defensa del medio ambiente diferente a lo que nosotros hemos hecho? Y diferente y mejor en cualquier área. Dale, pues. Vámonos al debate de ideas y de propuestas. Pero no vengan aquí con inventos. Ni quieran repetir lo de 2018, no. Se acabó. Es que creen que uno es pendejo, de verdad. Y Daniel se los dijo, no, espérate, esto no se vuelve a repetir. Bueno, y hay instrumentos legales y hay que usar el poder para lo que es. Sin ningún tipo de prurito. Ay, que no, espérate. ¿Y qué crees que hacen todos ellos cuando ocupan el poder? ¿Qué creen que ellos hacen? Miren, véanse en el espejo de Brasil, o el de Ecuador, o el de Bolivia. Véanse en esos espejos. Y el poder se usa para la defensa del poder mismo, pues. Y no hay que andar con tonterías. ¿Ustedes creen que si ellos, en el hipotético caso que ocurriera, ustedes creen que ellos, en el hipotético caso que ocurriera, repito, en la pesadilla que eso ocurriera, que llegaran al poder, ustedes creen que nos van a tratar con flores? Que van a defender el Estado de Derecho y que no. Seamos babosos. Que hay un Estado de Derecho para defender el poder revolucionario, que es el poder de la gente. Y a eso vamos. Ahora vienen y pegan alaridos por la cadena perpetua, pero es que son caballos, por Dios. Se sienten aludidos. Sean caballos. ¿Pero por qué te vas a sentir aludido? Además, la circunstancia en que salió esa propuesta de reforma de la Constitución y de las leyes para instaurar la cadena perpetua en Nicaragua, la circunstancia fue que, hey, espérate, si están matando a las mujeres con una hazaña que no es jugando. No, hombre, calmate. Hay que buscar qué hacer, hay que buscar instrumentos, hay que... Cadena perpetua, dale pues. Ah, pero son los crímenes de odio. Porque no solamente es los asesinatos de mujeres o de niños o de niñas, sino también asesinatos por odio. Y eso hay que tipificar. Eso es tipificado en la legislación de la inmensa mayoría de los países. Eso no es excepcional. Pero en Nicaragua no está tipificado el crimen de odio. Hay que tipificarlo y castigarlo con rigor. Te mato, voy a inventar. Te mato porque yo soy católico y vos sos evangélico. Te voy a matar, te odio por eso y te mato. Y esa es la única razón. Y ahí.
O te mato porque vos, porque vos sos rico y yo soy pobre y te voy a matar. O al revés, te mato porque vos sos rico y yo soy, al revés, que porque yo soy el rico y vos sos el pobre. O vos sos el pobre y yo soy el rico. O vos sos el rico y yo soy el pobre. Y yo te mato por eso, por esa razón. Te estoy inventando ejemplos, ¿no? Y hay que castigarlo con dureza. Hay que desalentar ese tipo de crimen. El que comete un crimen de odio, sepa que la va a pagar. Y la va a pagar sin derecho a tener libertad condicional. La va a pagar. No es como ahora, pues, que hay mucha generosidad. No, espérate, eso no va a ser así. Porque ya bastante, ahorita acaban de revelar la policía un crimen en Matiguá horrible. Y en la que está involucrada una mujer, además, para desgracia. No, hombre, no es así. Entonces, y se sienten aludidos los babosos esto. Por algo será, si se sienten chimados, por algo es. Crímenes de odio y te sentís chimado, ay, me van a meter cadena perpetua. ¿Y por qué será? Si uno comete ese crimen, ¿por qué te va a caer la prisión perpetua? A ver. O si no, ay, que mira, que esa ley quiere controlar la libertad de expresión, pero sean babosos. Entonces los sicarios estos están admitiendo que ellos son mentirosos. Que ellos son sembradores de odio, de cizaña. Están admitiéndolo. No es que ejercen el periodismo con legítimo derecho a ser opositores. No. Ejercen el periodismo supuestamente para hacerle propaganda a los yanquis. Y para sembrar el odio y la cizaña con la mentira, con lo que sea. Sin ningún tipo de escrúpulo. Sin ningún tipo de ética. Han desprestigiado al periodismo. Son sicarios, propagandistas. Y ya está. Entonces se sienten aludidos. Y vienen y se sienten aludidos. ¡Ay, qué barbaridad! Esto es limitar la sociedad civil. Esto va a limitar la empresa privada. Pero ¿de dónde sacan esos inventos? ¿Por qué? Porque se sienten aludidos. Saben que ya no van a haber reales dirigidos a hacer la subversión y a financiar sus campañas. No. ¿Quieren reales? Búsquenlo. Se sienten enchimados. Saben que les están cortando la ala. Y esto sigue, hermano. Esto sigue. Esto todavía no ha terminado. Espérense. Faltan. Porque repito, nosotros no vamos a poner la otra mejilla. Hay que defender el poder con todo el huevo. Con todo lo que significa el aparato del Estado, el andamiaje jurídico del país. Hay que defenderlo. Porque nosotros estamos legítimamente constituidos como el poder político en el país. ¿Por qué lo vamos a desperdiciar? Es que sería tonto. Más que tonto, sería irresponsable. No. Y hay suficiente experiencia acumulada. Y nosotros nos van a derrotar en las elecciones. Gánenos en las elecciones. En competencia lo más igualitaria posible. Vámonos. Voto a voto. Gánennos. Si nosotros no somos lo suficientemente inteligentes y hábiles para ganar la mayoría del electorado y derrotarlos en la urna, es responsabilidad de nosotros, pero en una pelea legítima y limpia, sin intervención extranjera. Antes era con los marinos, que los ponían no solo a contar los votos, sino que decidían quién podía ser candidato y quién no. Ahora lo quieren hacer de esa manera otra vez. Después lo quisieron hacer en los años 80, con la guerra. Nos pusieron una pistola en la cabeza. Si ganan los sandinistas, sigue la guerra, oíste, siguen los muertos. Y ahora lo quieren hacer de otra manera. No. Babosos no somos. ¿Estamos claros? Entonces, este es un asunto estratégico. Y falta, repito, falta. Prepárense. Fíjate que, o sea, Daniel tiene una responsabilidad gigantesca al ser el líder, el dirigente de esta revolución, con una estatura continental además. Una responsabilidad bestial.
donde debe primar no solamente la energía para defender el poder, sino la sensatez. ¿Cuántas provocaciones no han habido suficientes como para que Daniel descargara la furia de las leyes y del Estado? Y la aguanta. Porque el principal objetivo es la preservación de la paz. Pero una cosa es tener de objetivo la preservación de la paz y otra cosa es dejar que siembren el odio para desestabilizar el país y provocar la guerra. ¿Querés defender la paz? Tenés que usar todo los instrumentos a tu disposición, todo para preservar la paz. Todo el andamiaje jurídico, las instituciones del Estado en función de preservar la paz, y por lo tanto para preservar la paz tenés que evitar que los otros provoquen la guerra. Entre otras cosas, la sensatez para no caer en las provocaciones. Me estaba acordando, o sea, mirá lo que es, qué importante que es la sensatez. Es que ayer o antier fue el aniversario de un famoso incidente ocurrido en 1983. En septiembre, creo que el 28 de septiembre. Famoso incidente, me acuerdo de lo que ocurrió. Unos días antes, incidente internacional, te lo quiero contar rapidito, porque después tenemos que hablar de la primerísima. Y después tenemos que darles a conocer lo de los libros. Rapidito. En el 83, en agosto, la defensa soviética había derribado un avión civil de la Korean Airlines y murieron más de 200 personas, incluyendo un congresista norteamericano. Entonces había un clima enrarecido, ¿verdad? Entonces, mira lo que es, ¿verdad? Y además había un despliegue de todos los misiles de la OTAN, etcétera. Estaba difícil la cosa, estaban arrinconando a la Unión Soviética, había habido maniobras de uno y otro lado, etcétera. Pues. El caso es que el 25 de septiembre de 1983 ocurrió un incidente, y aquí es donde te digo, donde prima la sensatez. O sea, a este hombre que les voy a contar quién es, le debemos la paz mundial. Así de sencillo, a un solo hombre con una sola decisión, ¿verdad? Se conoce como el incidente del equinoccio de otoño, ¿verdad? El caso es que él está a cargo de la vigilancia, en ese momento él está de jefe de la vigilancia aérea en la Unión Soviética, y los satélites detectan trazas térmicas de alta temperatura ascendiendo sobre el horizonte. Y las computadoras, los satélites, identifican que esas trazas son de misiles que van a caer en ciudades soviéticas. ¿Verdad? El que estaba a cargo se llamaba Stanislav Petrov. Entonces él tenía en ese momento el poder de decisión, pongan cuidado, de atacar, porque venían los misiles, y devolver el golpe. Y decide no hacerlo. Pese a todo lo que le decían sus subordinados, que vienen los misiles, no sé cuándo, y decide no hacerlo. Le preguntaron, años después le preguntaron por qué lo hizo. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Miren qué lógica más impresionante. Sentido común. Él dijo, la gente no empieza una guerra nuclear con solo 5 misiles. No tiene lógica esto. Dice, no, esos no son misiles. Se descubrió que no eran misiles, sino que aquel día se había producido una rara conjunción entre la red de satélites Oco, la Tierra y el Sol, coincidiendo con el equinoccio de otoño, produciendo trazas térmicas en el horizonte que los satélites identificaron como rastros de misiles que iban a atacar ciudades soviéticas. Y el sentido común, la sensatez de aquel hombre salvó al mundo de una guerra nuclear. ¿Quién sabe si existiría la humanidad ahorita? Bombas atómicas de un lado y de otro. ¿Quién sabe? Su nombre ya murió en el 2017, Stanislav Petrov. Entonces él tenía 44 años. Pues bueno,
esa sensatez, ese sentido común. Es privilegiado Daniel en esas cosas. Sentido común, sensatez, astucia, sabiduría y compromiso con el pueblo de Nicaragua. Con esas cosas estamos armados para la defensa de la revolución. Son las 7:41. Hoy es 30 de septiembre. Hace 30 años, un domingo, el domingo 30 de septiembre a las 8:30 de la noche, un grupo terrorista del ejército ingresó a las plantas transmisoras de Radio La Primerísima en Santa Clara, o sea, de lo que fue la planta de La Perfecta hacia el norte, roció de gasolina a los transmisores y les prendió fuego. Salimos del aire. Eso para nosotros fue una cosa es contarlo, otra cosa haberlo vivido. Para nosotros fue un golpe demoledor. Y sin embargo nosotros nos logramos levantar. Este grupo de trabajadores que constituimos Radio La Primerísima, resistimos aquellos meses dificilísimos fuera del aire, con la incertidumbre, ¿tendremos trabajo? Saber de qué iba a vivir la familia de cada quien. Ese era nuestro mejor año, ese fue nuestro mejor año en radiodifusión, tanto en audiencia como en ingreso, nuestro mejor año. Nos queman, nadie ha dado un centavo por nosotros, nadie es nadie. Pero, ¿qué nos salvan? Nos salvan dos cosas. Primero, el pueblo de Nicaragua nos comenzó a ayudar de distintas maneras, muchísima gente. Nosotros logramos mantenernos en aquellos meses gracias al pueblo de Nicaragua. Y segundo, la solidaridad internacional. Y quiero rendir homenaje a un compañero que fue la pieza clave de la arquitectura solidaria que se construyó entre 1990 y 1991, para que finalmente el 1 de julio de 1991 nosotros pudiéramos tener nuestro nuevo transmisor. Ese compañero es Pablo Otero. Sin Pablo Otero nosotros nunca hubiéramos logrado reconstruir la radio. Pablo, que militante sandinista, vive allá en Cataluña, en Sant Pere de Ribes, trabajaba en Barricada Internacional, ¿verdad? Y Pablo, que tenía muchos contactos en Europa, se puso a la disposición de la radio, era oyente de la radio, y empezó a organizar aquello. Y así fue, mano, de pueblo en pueblo, por el lado del Estado español, Francia, Alemania, Italia, Austria, entre los países que recuerdo. Después hicimos gestiones en Australia, en Estados Unidos, en Canadá. Finalmente logramos reunir el dinero suficiente para reconstruir la radio. Pero el arquitecto de esa red solidaria fue Pablo Otero. Tenemos una deuda infinita y eterna con José Pablo Otero Castuera, y la cual no se paga más que con una cosa: ser leales a los principios. Nosotros entonces éramos sandinistas, antiimperialistas, solidarios y comprometidos con los intereses populares. Hace 30 años y seguimos iguales. Nosotros nunca nos rendimos, nunca doblamos nuestros principios. Rindo homenaje también al comandante William Ramírez, que nos ayudó en aquel momento, y a otros dirigentes del Frente Sandinista, la bancada del Frente, etc. Pero fue muy importante. Y al revés, los empresarios sandinistas de entonces son los que hoy están ahí en el MRS y en toda esa red de los yanquis. Todos esos empresarios eran los que les habían quedado empresas del Frente y se negaron a ayudarnos. En cambio, los militantes de base aquí, pero yo recuerdo, tengo una anécdota aquí, como para el 22 de diciembre, cuando regresamos al aire, gracias a David de la Maza, un ingeniero cubano
especialista en radiodifusión, se fue a Costa Rica en los años 90, no sé si vive aún, porque ya era un hombre mayor, pero un gran compañero. Él se ofreció y él construyó un transmisor hechizo, que lo usamos temporalmente hasta que compramos el nuevo transmisor. Pero tengo aquí en la cabeza un recuerdo. La desgracia es que sí olvidé el nombre. Pero fíjense, lo que les voy a contar es así. Yo estaba en la recepción de la radio. Ya habíamos salido con el hechizo. Entonces llegó un compañero, joven, tendría unos 30 años, no menos. Y entonces, bueno, él se sienta, se presenta, me pregunta si yo soy fulano, me dice que sí, le digo que sí, entonces empezamos a conversar. Entonces, mira, me dice, yo vengo a dar mi contribución a la radio, dice. Yo soy escolta, no importa. Ayer me pagaron mi aguinaldo y aquí te lo entrego. El sobre con su aguinaldo, hermano. Literal, completo, pungún, para que se ayuden, dice. Una cosa hermosísima. Pero como esa anécdota te puedo contar muchas más. Así conocí, por ejemplo, a María Luisa Tienza, que el 30 de septiembre nos quemaron y ella estaba aquí el 1 de octubre, literalmente al mediodía, con un saco de arroz, un saco de azúcar, un saco de frijoles y dinero en efectivo para los trabajadores de la radio. María Luisa Tienza Salamero, así la conocimos en la radio. Yo la conocía personalmente por otras razones, pero o sea, fue hermosísimo. Y luego, gracias a esa solidaridad y esa arquitectura que construye Pablo, es que en los años 90 y en los años 2000, la Primerísima logra sobrevivir, porque aquí teníamos un boicot total del COSEP, de los gobiernos de turno. Nosotros seguimos defendiendo los intereses populares en las huelgas de transporte, las huelgas del 6%, las huelgas de los maestros, la huelga de los trabajadores de la salud, todo, acompañando al Frente Nacional de los Trabajadores en sus luchas durante todos esos años, jamás renegando a los sandinistas, ¿verdad? Pero gracias a esa red es que nosotros logramos sostenernos. Compramos un nuevo transmisor años después con la ayuda de los comités en Canarias, con Verónica Alemán, Tatiana Delgado, Celia Sanjur, Alberto González. Nos ayudó mucho en Galicia Manolo Barreiro, Antonio. Y luego en Zaragoza, Joaquín Alfonso, Azucena, Rafa, Raúl. Joaquín, que ha sido un soporte. El Comité Solidario Internacionalista de Zaragoza ha sido un soporte de la radio a lo largo de todos estos años. Luego Suiza, con Dieter Dressel, con Gerard Fioretta, con Sergio Ferrari, con Vivian Lucier. En Italia también con Ángela. Es decir, esa arquitectura nos ha acompañado durante todos estos años. Todos estos compañeros siguen siendo militantes sandinistas, defensores de la causa de la revolución en la dura y en la madura. Y ahí les agradecemos. Y nuestra manera de devolver lo que han hecho por nosotros es seguir siendo leales a la revolución, al pueblo de Nicaragua y al Frente Sandinista. Son las 7:50, voy a cerrar porque me tengo que ir, ya viene Justa. Y ya le pedí permiso el miércoles pasado, pero ya esta vez no le pedí permiso. Entonces vamos a cerrar con la lista de los compañeros. Ni modo, estos son los que quedan con libros. Pueden venir a partir de hoy. Van con Arlín Aguirre en horas de oficina de 8 a 5. El sábado también pueden venir de 8 a 12. Tienen un libro que puede ser el libro de Tomás o el libro de Manuel Coronel Novoa, o el libro de Hernán Curdio, o el libro de Lenín Fischer. ¿Verdad? Voy a leerlos, pues. José Leoncio Pérez, René Navarro Pérez, Leonel de Jesús Orozco Flores, Marta Elena Celedón Herrera, Ramiro José Mejía, Mario José Cruz, Sandra Valeria Solórzano Zúñiga, Julio José Rueda Vargas, Óscar Romero Meléndez, Jesús Estrada Rodríguez, Jorge Ramón Corea Torres, René Pérez Montiel,
José Alejandro Castillo Cano, Roger Sobalbarro, Álvaro Antonio Amador, Lautaro Sandino, Mirta Isabel Terán Gómez, Hugo Alberto Zelaya Blandón, Mohamed Gómez Catín, María Antonia Zambrana Fajardo, Margarita Desvás, Alfredo Garmendia Velázquez, José Luis Aguirre Montes, Leonel Uriarte, Walter Antonio Lara Castillo, Luis Alfonso Vargas Hernández, Rafael Quintana Terán, Teresa de Jesús Torres Mayorga, José Reinaldo Cruz Galeano, Gustavo Adolfo Ruiz, Michaelin Margeneri Sánchez Reyes, Maura Benavides, Sergio D. Guillén Salgado, Armando Izaguirre, Jesús Alberto Lira Ponce, Orlando Antonio Palacios Navarrete, Yasmina Valesca Méndez Corea, Lelia Corrales Almendares, Enrique Lagos Soto, Francisco José Vanega Pancho, Rubén Real Hijo, Ligia Isabel Lacayo Parajón, Guillermo Gómez, Natalia Sokolova, Pedro Granados y Edwin Jiménez Lacayo. Lo siento por los demás compañeros, pero no alcanzamos. ¿Y qué vamos a hacer? Hasta ahí llegamos. Gracias a Nan, que nos obsequió 4 libros adicionales de La Revolución Continúa, y con eso pudimos completar unos cuantos más compañeros para que pudieran llevarse su libro. Repito, tienen o el libro Memoria de una guerra olvidada, de Manuel Coronel Novoa, La paciente impaciencia de Tomás, y gracias a Marcela por los libros que nos envió. El libro La Revolución no se detendrá, de 17 intelectuales, que lo ha promovido Nan Kurdi, o el libro de Lenin Fischer sobre el golpe de Estado. No quiero irme sin recordar a un compañero, y lo quiero hacer al final a propósito. Hay un compañero que para nosotros fue vital en el sostenimiento moral del colectivo, en los esfuerzos técnicos y materiales para reconstruir la radio, y al que no olvidamos, el Chinito, Mauricio León Carranza, el Chinito, con el cual tenemos del cual tenemos muchos recuerdos. Fue bombero, fue caballero de la sangre de Cristo, murió de tristeza porque su esposa de toda la vida había fallecido un par de años antes y nunca logró superar su pérdida. Doña Gloria murió de tristeza. O sea, para los que dicen que no se muere de amor, Mauricio León murió de amor. Mauricio, el Chino León Carranza, con él también estamos comprometidos. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.